Yo le digo a las personas, mira, somos nosotros los que sacamos a Dios del cuento. Nuestra fe, lo que nosotros creemos, lo que nosotros esperamos en Dios. Bueno, yo no sé si ustedes conocen mi testimonio, pero yo soy un milagro de Dios. A mí me dieron 3 meses de vida. Yo convulsionaba, yo sufría de hemorragia interna, vomitaba sangre, tenía tumores por todo mi cuerpo. Uno de esos tumores en mi cabeza me quitó la vista, dejé de ver. Y los médicos a mí me dieron 3 meses de vida. A veces los hombres pueden decirnos eso, ¿verdad? Y nos enfadamos con ellos. No te enfades cuando te digan no puedo hacerlo. Hasta aquí llego, ya nada se puede hacer. Somos hombres, no somos Dios. Por eso que la Biblia nos dice, maldito aquel que confía en hombres. Porque aquel que pone su confianza en hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Yo no soy omnipotente. Yo no soy omnisciente ni omnipresente. O sea, yo no lo puedo todo, yo no lo sé todo y yo no puedo estar en todas. El único que lo puede todo, lo sabe todo, está en todo y en todas, es Dios. Y por eso nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Y Jesús dijo, tengan fe en Dios. En Dios. Sí. Nosotros, mi querido hermano, tenemos que creer cuando no se puede creer. Y a mí me desahuciaron. Pero un versículo en la Biblia me llegaba a mis pensamientos y me molestaba este versículo. Y yo trataba de pensar en otras cosas y de nuevo el versículo llegaba a mis pensamientos. Y ese versículo está en la primera de Pedro 2:24, que dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Yo entendía la teología sobre ese versículo. Entendía que tanto nos amaba Dios que nos entregaba a su Hijo para que aquel que creyera en Él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Que Jesús muere en una cruz, que Él sufre, muere por cada uno de nosotros para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida eterna, para darnos acceso a Dios. Entendía todo sobre ese versículo, que Él murió por todos, por nuestros pecados, y que por las llagas de Él nosotros habíamos sido sanados. Y yo trataba de pensar en otra cosa, pero no podía sacar ese versículo de mis pensamientos, porque lo empecé a interpretar de otra forma también. No solo que en aquella cruz me había alcanzado mi salvación, sino que también alcanzaba mi sanación. Y me estaba diciendo que en aquella cruz Él me había sanado. ¿Y por qué trataba de pensar en otra cosa? ¿Por qué me molestaba este versículo? Porque me decía que yo estaba sano y ahí me estaba muriendo en esta cama del hospital. No podía ni ver. Yo me recuerdo que mi frustración al no poder sacar este versículo de mis pensamientos, empecé a gritar en aquella habitación, en aquel hospital en que estaba en cuidados intensivos. Y me recuerdo que le dije estas palabras al Señor: es verdad, no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Yo decía al Señor, esto es todo mentira, refiriéndome a la Biblia, o yo no te conozco. Y en ese momento yo escuché una voz que me dijo: tú no me conoces. Mira, si estaba molesto me pongo furioso, porque yo soy segunda generación de un ministerio.
Mi madre, mi padre, mis tíos. Ellos formaban de un ministerio de música. Bueno, aquellos comienzos de la renovación carismática, ellos animaban y a nosotros nos llevaban sus hijos a esas reuniones y cuando nos daba sueño ahí ponían un abrigo en el suelo y ahí nos acostaban. Si yo te digo que fui rescatado de las drogas, de las maras, de las pandillas, eso nunca fue mi vida. Mi vida fue siempre una dentro de la iglesia. Ahora esta voz me decía que yo no le conocía. Me recuerdo que molesto le decía que no te conozco, ni juventud he podido tener por estar en estas cosas. Volvió la voz y me dijo, tú no me conoces. Entendí lo que el Señor me estaba hablando, para que también nosotros, cada uno de nosotros, nos acerquemos a Él para tener un encuentro personal con el Señor. Sí. A veces hablamos de cosas que ni conocemos ni entendemos, dice la Biblia. A veces somos como una cotorra que solo repetimos lo que escuchamos. Un hermano hoy se me acercó y me dijo que se recuerda que había llegado a nuestro centro en Nueva York y que ahí nosotros teníamos una cotorra. Él le tenía otro nombre, ¿verdad? Le tienen otro nombre. Pero ahí teníamos una cotorra y esa cotorra, cuando tú llegabas ahí, que era el centro donde está la emisora Radio Jesús, ella te saludaba y te decía, ¿quién vive? Cristo. Y te decía, aleluya, gloria a Dios, Jesús, María. Tú la escuchabas y decías, esta es la cotorra más católica que existe, ¿verdad? Pero ella solo estaba repitiendo lo que ahí se escuchaba. A veces eso hacemos. Repetimos lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado. Pero de que verdaderamente eso haya penetrado en nuestro corazón y verdaderamente conozcamos al Señor, creamos en el Señor, eso es otra cosa. Y yo me recuerdo que ahí fue cuando yo le dije, es verdad, Señor, yo no te conozco. ¿Sí? ¿Sabe lo que hice ahí? Morí con esas palabras a todo lo que yo me creía. ¿Sí? Que a veces moldeamos a Dios, ¿verdad? Y si no está, que incluso en nuestro intelecto, en nuestra formación o estudios, pues ya no podemos aprender más, no nos puede enseñar más, no hay nada más fuera de eso. Y ese día yo morí a todo lo que yo me creía. Sí, tenía que hacerlo, porque a veces estamos tan llenos de nosotros mismos que no hay espacio para que Dios pueda habitar en nuestras vidas. Y ese día yo le dije, Señor, yo no te conozco, pero hoy quiero conocerte. Y le invité a que llegara a mi vida. Y cuando yo le dije esas palabras, en ese momento yo sentí un dolor tan terrible, que parecía que mi cabeza iba a estallar. Y empecé a gritar como un loco en aquella habitación. Llorando, gritando, no resistí el dolor, lo que estaba sintiendo. En ese momento entraron los médicos porque me escucharon gritando y me vieron ahí en el suelo. Me levantaban, yo gritaba, no resistiendo el dolor. Y me recuerdo que cuando de repente aquello empieza a aliviarse y cuando dejo de llorar, cuando abro mis ojos, mi vista había regresado y yo le decía a los médicos, I can see, yo puedo ver. Claro, ellos no entendían lo que me estaba pasando en ese momento. Empezaron a hacerme estudios y al rato llegan ellos y me dicen, mira, la razón por que estás viendo es porque el tumor que tenía en tu cabeza, que estaba impidiendo que vieras, el tumor se ha hecho, no existe, no está. Por eso estás viendo, me dijeron. Pero me dijeron ellos que no me hiciera de ilusiones, porque todavía estaba gravemente enfermo. A pesar de que había una mejoría, me estaba muriendo.
Era mi corazón que me estaba llevando a la muerte, que ni un trasplante me podía ayudar. Pero esa noche había nacido otro niño. Y me recuerdo que había algo adentro de mí que despertó, que cambió incluso hasta mi forma de leer la Biblia. Empecé a entender lo que la fe era y cómo tenemos todos que creer en Dios, y especialmente cuando se supone que no podemos creer. Como Romanos capítulo 4, ¿verdad? Que Abraham sabía que pronto iba a morir, su esposa era anciana, era estéril, y en contra de la desesperanza dice la Biblia que él creyó que Dios tenía poder para cumplir en todo lo que él había prometido. En ese momento yo empecé a creer. Le dije a aquellos médicos: yo no me voy a morir. Y me dijeron: pero te estamos diciendo que no hay cura, no hay tratamiento, no hay cirugía, no hay medicamento, nada podemos hacer por si tú te estás muriendo. Y yo le dije: no, yo no me voy a morir. Y me dijeron: ¿y quién te ha dicho a ti que no te vas a morir? Yo le dije: Dios. Le dije: por sus llagas yo he sido sanado. Ellos rápido me miraron, ¿verdad? Como si estuviera loco, no entendían estas cosas. Y empecé a caminar algo empezó en mí. Y empecé a decir a aquellos médicos que yo me quería ir del hospital. Ellos me decían: no, tú no puedes, tú estás mal. Y yo insistí tanto que mis padres tuvieron que firmar unos documentos exonerando al hospital de toda culpa o culpabilidad de lo que me pudiera pasar a mí, exonerándolos a ellos. Me dejaron ir. Me recuerdo que cuando se iba saliendo del hospital, aquí uno de esos médicos se me acerca y me dice: yo te entiendo. Si a mí me quedan 3 meses de vida, tampoco quisiera pasar mis últimos días en este hospital. Yo sabía que no entendía nada y me fui. Llegué a mi casa y un día, revisando las gavetas de mi madre, me encontré con una sorpresa, una gran sorpresa. Mi madre, los que alababan, glorificaban al Señor, los que cantaban, animaban a otros, gritaban: ¿quién vive? Cristo, su nombre, gloria. Cuando abro la gaveta encuentro un paquete de pagos y como un folder, ¿verdad? Que decía Funeraria Williams. Cuando abro eso, veo que tiene mi nombre. Lo que ellos llaman siendo responsables, se habían preparado para mi muerte, para que mi muerte no les tomara de sorpresa. Habían hecho todos los arreglos funerales, a dónde me iban a sepultar, habían escogido la caja, que por lo menos me hubiesen preguntado de qué color la quería, ¿verdad? Llamaron a toda mi familia para decirle que se prepararan, que estuvieran preparados. Qué triste, ¿qué es esto, verdad? A veces, como nosotros nos preparamos siempre para lo peor. Estamos ahorrando para el día lluvioso. Siempre nos estamos preparando para cosas que nosotros creemos que van a acontecer. Amén. Pero cuando nos toca creer y esperar en el Señor, Jesús le dijo a los discípulos: todo lo que tú creas ya tener es lo que Dios te concederá. Pero cuando nos toca creer y esperar en el Señor, ¿cuánto nos cuesta? Pero en lo negativo siempre nos estamos preparando para lo peor. Amén. Mi familia sí lo hicieron. Yo me recuerdo que me entró esa furia espiritual, ¿verdad? Como la de Jesucristo cuando fue al templo y encontró toda esa gente vendiendo, profanando en el templo. Yo tomé aquel folder, archivo, y lo saqué del archivo y fui donde ellos estaban en la sala y se los lancé en la mesa. Y le dije: mamá, papá, ¿sabes algo? O vendan eso o denle a otro, porque van a perder todo su dinero, le dije. Porque yo no voy para ahí, le dije. Porque por sus llagas yo he sido sanado, le dije. Amén.
Todo el mundo. La ciencia, mi familia, la iglesia, hermanos de sacerdotes, religiosas, amistades mías, hermanos líderes de la renovación, en deber de apoyarme en lo que yo creía, todos me entregaban a la muerte. Ay, hermanito, mira, aquí sufriste, pero allá en el cielo no vas a sufrir. Yo le decía, esa es la meta de irme al cielo, pero no ahora. Yo le dije, no ahora, yo tengo muchas cosas que tengo que hacer todavía. Sí, yo creía que el Señor me había sanado con un propósito. Amén. Todo el mundo se dio por vencido, pero imagínate cuando tu propio cuerpo te empieza a decir a ti que lo que tú estás creyendo es pura mentira. Me prohibieron hacer actividades, me dijeron quédate quieto en tu casa, no hagas ninguna actividad porque vas a acelerar tu condición y ni 3 meses vas a durar. Pero si la Biblia me decía que yo estaba sano y yo estaba creyendo que yo estaba sano, yo tenía que empezar a caminar en lo que estaba creyendo. Una persona una vez me dijo, hermano Nick, ¿cómo tú sabes cuando una persona tiene fe? Yo le dije, escucha cómo habla y mira cómo camina. Si de su boca lo que sale son cosas negativas, siempre está hablando de problemas, circunstancias de uno o de otro, eso es lo que esa persona está creyendo. Lo que abunda en el corazón, eso habla la boca. Yo sabía que yo tenía que ponerme de acuerdo con lo que estaba creyendo. Y fue cuando más yo empecé a hacer actividades. En aquellos tiempos, la renovación carismática que estaba por todo Nueva York, habían grupos de oraciones en casi todas las parroquias. Y había un momento en los grupos de oraciones que es algo que ha como que desaparecido, pero que debe continuar porque es poderoso. Había un momento cuando el líder decía, ¿quién quiere contar un testimonio? Y los que estaban ahí sentados en el grupo de oración pasaba y que quería pasar y contaba un testimonio de alguna experiencia que habían tenido en esa semana con Dios. Y esto se hacía en todos los grupos de oraciones. Y yo llegaba a esos grupos de oraciones y esperaba ese momento. Y cuando el líder decía, ¿quién quiere contar su testimonio? Yo era el primero que levantaba mi mano y pasaba al frente, tomaba el micrófono para contar mi testimonio. Y empezaba a contarle a las personas cómo por la llaga de Cristo yo había sido sanado. ¿Qué sucede? Que mi familia era muy conocida en Nueva York, en la renovación carismática. Todo el mundo sabía que yo estaba enfermo. Todo el mundo sabía que yo estaba muriendo. Toda esa gente oraba para que Dios me sanara. Y ahora yo pasaba al frente contando a todo el mundo cómo el Señor me había sanado. Personas decían, ese hermano está mintiendo, él se está muriendo, él está diciendo a todo el mundo que está sano. Y yo no mentía. Yo estaba caminando en lo que estaba creyendo, como Abraham. Por sus llagas yo he sido sanado. Y así yo caminé. Y pasaron aquellos 3 meses, pasó 1 año, pasaron 5, pasaron 10, pasaron 15, pasaron 20. Ya vamos para más de 30 años y no estoy 6 pies debajo de la tierra. Aquí estoy hablándoles de un Cristo vivo, de un Cristo que sana, de un Cristo que salva. Sí. Pero vuelvo a repetir, somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Amén.